Diego Navarro compró aquella cabaña de madera en el valle de Benasque, en los Pirineos aragoneses, porque era el único lugar donde el ruido de su cabeza por fin se callaba. Una construcción de cedro de 30 años, encaramada sobre un valle que murmuraba como un motor lejano. Después del divorcio, después de perder el ritmo de una vida que creía estable, solo quería una puerta que controlara él. Una puerta que pudiera cerrar sin que nadie metiera la mano. La primera mañana, con el café quemándole la lengua y las cajas todavía medio abiertas, no esperaba oír tacones golpeando la madera como un metrónomo de autoridad. Cuando se giró, Laura Mendoza, la presidenta autoproclamada de la Comunidad de Propietarios de Alto Valle, ya estaba dentro de su cabaña. No había llamado. No se había anunciado. Ni siquiera lo miró. Fue directa a la repisa de la chimenea y pasó el dedo por el polvo como si estuviera calificando un examen suspendido. Señor Navarro, dijo sin levantar la vista. Necesitamos la llave de su casa. Diego parpadeó, intentando procesar que, al parecer, ya no estaba dentro de su propia vivienda. ¿Una llave? ¿Para qué? Acceso de emergencia, respondió ella como si fuera ley universal. Mantenemos una caja central. Todos los propietarios entregan una llave física al incorporarse. Es obligatorio. Le extendió un aviso rojo como si estuviera poniendo una multa en un parabrisas. Diego no lo cogió. Señora, acabo de mudarme. Ni siquiera he dado de alta los suministros. Por eso estoy aquí, dijo ella, girándose por fin. Su sonrisa era tan fina que cortaba el papel. El cumplimiento precede a la comodidad. La frase le cayó mal. Diego dejó el café en la mesa con lentitud. No voy a entregar ninguna llave. Laura inclinó la cabeza con esa mezcla de decepción y condescendencia que parecía vivir permanentemente detrás de sus ojos. Señor Navarro. La negativa activa el protocolo de incumplimiento. Le estoy dando la oportunidad de evitar sanciones innecesarias. Diego se colocó entre ella y la puerta. No la invité a entrar. Ella ignoró el comentario. Levantó el móvil y dejó el pulgar suspendido. Entonces llamaré a la Guardia Civil para que deje constancia de la negativa. ¿Por no darle la llave de mi propia cabaña? Por obstaculizar la seguridad comunitaria, corrigió ella, y por una interacción no autorizada con una representante de la comunidad. El calor que subió por el pecho de Diego no era ira. Era la misma presión que sentía cuando inspeccionaba presas y una sola grieta podía significar 10.000 toneladas de agua buscando el punto más débil. Una irritación tranquila y concentrada que lo volvía todo más nítido. Mire, dijo. No me opongo a los protocolos de seguridad. Me opongo a que usted tenga acceso. Es diferente. Laura dio un paso más cerca. Lo suficiente para que Diego viera las motas doradas de sus lentillas. Su llave. Señor Navarro. Es sencillo. No. El aire cambió. La fachada agradable de ella se rompió como una ramita bajo una bota. Se arrepentirá de esa decisión, dijo. Y su voz por fin hizo juego con el acero que había detrás de su apariencia impecable. La comunidad tomará las medidas oportunas. Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta abierta. Antes de que llegara, Diego la llamó. ¿Por qué necesita tanto esa llave? ¿Laura? Ella se quedó quieta un segundo. Luego salió sin responder. Cuando la puerta se cerró, la cabaña pareció más pequeña. El silencio ya no era pacífico. Era denso. Como el aire justo antes de que una línea de alta tensión se venga abajo. Diego puso la mano en el cerrojo que había instalado él mismo la noche anterior. Lo giró. El clic resonó en el vacío. Un sonido sencillo. Familiar. Pero de repente sintió que acababa de disparar el primer tiro de una guerra que no entendía.
El aviso rojo seguía intacto sobre la mesa. Texto en negrita. Afilado. Legalista hasta el punto de convertirse en arma. Entrega obligatoria de llave. 24 horas. ¿24 horas para qué? ¿Por qué estaba tan obsesionada con esa llave? Esas preguntas no le abandonaron en toda la mañana. Todavía estaba mirando el aviso cuando el ruido de neumáticos sobre grava cortó el silencio. Salió al porche justo cuando un todoterreno de la Guardia Civil se detenía junto a su furgoneta. El sargento Fernando López bajó despacio. Una mano en el cinturón. La otra levantada en un saludo cansado. No era hombre de prisas. Llevaba la misma expresión que Diego había visto en Ingenieros cuando los números no cuadraban. Preocupación enterrada bajo procedimiento. Buenos días. Diego, dijo. Hemos recibido una llamada. Déjeme adivinar, respondió él. Laure. El sargento suspiró por la nariz. Confirmándolo. Denunció que un propietario se niega a cumplir con el acceso de emergencia y actúa de forma hostil contra la autoridad de la comunidad. ¿Hostil por estar en mi propia cabaña y decir que no? Diego. Ella entró sin permiso, añadió el sargento. Abriendo la libreta pero sin escribir nada. Supuse que había más historia. Las disputas de comunidades suelen quedar en lo civil. Pero ella lo planteó con mucha fuerza. Por supuesto. Había retorcido la narrativa desde el principio, sembrando la idea de que él era el problema antes incluso de que hubiera desempaquetado las herramientas. Sargento. Esta cresta está fuera de la jurisdicción de la comunidad de Alto Valle. El vendedor y la notaría lo dejaron claro. López asintió. Por eso he venido en persona en vez de mandar a un agente. Ya he tenido tratos con Laura antes. Le gusta estirar los límites. Estirar, repitió Diego. Una palabra que hacía mucho trabajo. El sargento le dedicó la sonrisa más leve. Solo confirmo que no la amenazó. No levantó un arma. No perdió los nervios nada que ella pueda usar. No, dijo Diego. Ni siquiera levanté la voz. López cerró la libreta. Entonces, para mí, esta llamada está resuelta. Pero no se marchó. Su expresión seguía demasiado cautelosa. ¿Qué más? Preguntó Diego. López bajó la voz. Está tramitando sanciones preliminares por incumplimiento. Dice que si no entrega la llave antes de medianoche, la comunidad está autorizada a restringir servicios básicos. Especialmente el agua. Diego apretó la mandíbula. No puede hacer eso. Puede amenazar con hacerlo, corrigió el sargento. ¿Y si convence a la Junta? Forzará una vista. Si no responde en su portal, escalará. ¿Portal? El estrangulador digital que adoraban las comunidades. Multas. Avisos. Advertencias. Todo automatizado. Todo convertido en arma. Diego cruzó los brazos. ¿Cómo se sale con la suya? ¿Sargento? López miró hacia el valle. La mayoría de la gente aquí no planta cara. Pagan o se marchan. Lleva años dirigiendo esto. Así que cree que puede hacerme doblar la rodilla. Ella cree que puede hacer doblar la rodilla a cualquiera, dijo el sargento. Pero si tu escritura excluye la comunidad. Está faroleando fuerte. Los faroles solo funcionan si el otro lado no conoce las reglas. Diego, añadió en voz baja. Cuídate. Los matones se vuelven impredecibles cuando sienten que el poder se les escapa. Se marchó, dejando el polvo flotando en el aire como una advertencia. Por la tarde, el móvil de Diego empezó a pitar con la primera multa. Luego otra. Y otra. Incumplimiento. Tasa de acceso de emergencia. 250 € diarios a partir de medianoche.
Luego 500. Después un segundo aviso, revisión potencial de servicios. Acceso de seguridad del agua obligatorio. Allí estaba su palanca. Diego entró en el portal de la comunidad por curiosidad. Su dirección aparecía bajo zona perimetral de Alto Valle. No dentro de los límites, pero marcada como sujeta a consideraciones de emergencia. Un agujero legal que ella había inventado solo para él. Más abajo encontró un banner, último recordatorio, entrega de llave en 24 horas. Pinchó el artículo de los estatutos que citaba. Artículo 4.2. Disposición de acceso de emergencia. Exigía llave para todas las viviendas dentro de la jurisdicción de Alto Valle o propiedades bajo revisión de impacto comunitario. Bajo. Una sola palabra que le permitía reclamar territorio que no era suyo. Pero algo le molestaba más, la fecha de la modificación de los estatutos era de 3 meses atrás. Ella había añadido ese párrafo antes siquiera de que él comprara la cabaña. Diego se recostó en la silla. ¿Era solo control o había algo más? Otra notificación llegó. Actuación comunitaria registrada. Revisión de seguridad del agua iniciada. Una amenaza disfrazada de procedimiento. A las 5 de la tarde oyó otro sonido, el lento chirrido de un vehículo subiendo la cresta. No era la Guardia Civil. Era un SUV blanco. Laura bajó. Tacones repiqueteando como por la mañana. Pero sin sonrisa. Señor Navarro. Ha ignorado los avisos de cumplimiento. Los he leído. Otra cosa muy distinta es obedecerlos. Tiene hasta medianoche, dijo ella. Pero quería dejar algo claro en persona. La comunidad tiene autoridad para aplicar medidas de seguridad de emergencia. Si se niega al acceso, pone en riesgo a los residentes. Vidas en riesgo. Se acercó más. Y no toleraremos negligencia. ¿Negligencia? Repitió Diego. ¿Por negarme a entregar una llave? Por negarse a participar en un protocolo de seguridad, corrigió ella. Seguía repitiendo seguridad como un guión. ¿Qué está pasando realmente aquí? ¿Laura? Su expresión no se movió. Pero su postura cambió, un leve tensarse de hombros. No sé qué insinúa, dijo demasiado rápido. Pero debe cumplir esta noche. No. Las fosas nasales de ella se dilataron. Entonces afrontará las consecuencias. ¿Es una amenaza? Es una garantía. Se dio la vuelta. Volvió al SUV y cerró la puerta con tanta fuerza que temblaron los cristales. Mientras se alejaba, Diego vio algo en la luna trasera, una pegatina. Vigilancia Alto Valle, equipo de acceso. Demasiadas palabras apuntando en la misma dirección. Volvió dentro. Miró otra vez el aviso rojo y sintió la primera oleada verdadera de sospecha instalarse en sus tripas. No buscaba una llave. Buscaba el acceso que esa llave representaba a su tierra. A su cabaña. A su intimidad. Necesitaba algo dentro o demostrar que algo no estaba. La medianoche todavía estaba lejos. Pero una cosa estaba clara, fuera cual fuera el juego que jugaba Laura. Él no iba a doblarse. Ni esa noche. Ni nunca. Al amanecer del día siguiente tenía el banco de trabajo montado en el porche. Cables. Tornillos. Una placa de acero reforzado y un escáner biométrico compacto extendidos como piezas de un puzzle que solo él sabía resolver. El sistema lo había diseñado años atrás para estaciones remotas de presas, fiable. A prueba de manipulaciones y completamente inútil para cualquiera que no tuviera la cara correcta. Si Laura quería convertir los estatutos en arma, él le contestaría con algo que ella no pudiera doblar. A media mañana el viejo cerrojo ya no estaba y la nueva placa de acero cepillado estaba soldada en su sitio. El escáner zumbaba con un suave pulso azul al encenderse. Sin ojo de cerradura. Sin pestillo. Sin bypass físico.
Una fortaleza disfrazada de puerta. A las 10:12 en punto su SUV blanco entró en el camino. Justo a horario. La puerta del copiloto se abrió y bajó un hombre con un maletín de cerrajero gastado. Caminaba con la seguridad de quien ha abierto 1000 cerraduras. Laura le seguía con la seguridad de quien cree que ya ha ganado. Señaló los escalones sin saludar. Esa es la puerta. Quite el obstáculo. ¿Obstáculo? Repitió Diego. ¿Se refiere al cerrojo? No es conforme, espetó ella. Y se ha negado a entregar llave. Por tanto, ejercemos los protocolos de emergencia comunitarios. El cerrajero subió. Buscó una cerradura que no existía y se detuvo en seco. Pasó los dedos por la superficie lisa. Buscando una junta. Un cilindro. Cualquier cosa. ¿Qué es esto? Murmuró. Una cerradura, ladró Laura. Ábrala. El hombre negó con la cabeza. Señora. No llevo equipo para esto. Parece material de infraestructuras federales. No lo toco. Es la puerta de una cabaña, insistió ella. No puede instalar lo que le dé la gana. Diego dio un paso adelante. En realidad sí puedo. Mi escritura no menciona supervisión de la comunidad. Y como usted ha dejado muy claro lo inseguro que soy. Tomé precauciones. Laura se giró hacia él con una furia que rompió los bordes tensos de su compostura. Esto es inaceptable. Los servicios de emergencia necesitan acceso físico. No es lo que dicen los estatutos, respondió Diego con calma. Dicen que la comunidad debe tener acceso. Este sistema lo proporciona. Cruzó los brazos. ¿Dónde está la llave? ¿Diego? La está mirando. Se inclinó y dejó que el reflejo del escáner brillara en las gafas de sol de ella. El acceso de emergencia se concederá. Solo tendrá que registrar su cara. El cerrajero ahogó una risa que no pudo esconder. Laura palideció. Luego enrojeció. Luego algo intermedio. ¿Espera que entregue mis datos biométricos? ¿Espera que le entregue un trozo de metal que da acceso ilimitado a mi casa? Se miraron a través del porche. Los tacones de ella se clavaban en las tablas como si pudiera astillar la madera solo con indignación. Esto viola múltiples disposiciones, siseó. Muéstreme dónde, dijo Diego. He leído el artículo 4.2. Exige acceso. No una llave. Está obstruyendo los protocolos de seguridad. Los estoy reforzando, contrarrestó él. No tuerza las reglas. Las estoy siguiendo al pie de la letra. El cerrajero bajó los escalones. Señora. Sin orden judicial no taladro eso. Sería responsable de daños. Me retiro. Subió a su furgoneta y cerró la puerta. Dejando a Laura sola en el porche con nada más que su rabia para calentarla. Ella señaló el escáner con el dedo. Esto no ha terminado. Nunca termina, dijo Diego, cuando se descubre un farol. Laura se marchó pisando fuerte. Tacones clavándose en el suelo. Y su SUV bajó el camino levantando polvo como una tormenta que se retira. Pero Diego no sintió victoria. Sintió el cambio. Sutil pero inconfundible. De alguien que acaba de comprender que la fuerza no funciona y ahora prepara algo más metódico. El cerrojo estaba instalado. Su puerta era segura. Pero si algo le había enseñado su carrera de ingeniero era que nunca se para en el primer punto de fallo. Se empuja la presión contra el siguiente punto débil. Laura acababa de aprender que no podía entrar por la fuerza. Eso significaba que su siguiente intento no sería físico. Sería procedimental. Legal. Silencioso e infinitamente más peligroso. Diego volvió dentro. Comprobó la calibración del escáner y encendió un pequeño servidor para grabar cada intento de acceso. Si ella quería escalar.
Él estaba preparado. Pero cuando terminó de asegurar el marco, el móvil vibró con una notificación. Alerta de comunidad, barrera no conforme instalada. Multas actualizadas. Revisión de emergencia de agua. Sesión de junta solicitada para discusión de embargo. Por un cerrojo. La luz azul del escáner latía como un corazón. Pero por primera vez algo más frío recorrió a Diego. El cerrojo había funcionado. El farol se había roto. Pero Laura ya no intentaba entrar en su cabaña. Intentaba quitársela por completo. Las notificaciones de embargo. Las multas. Las revisiones de seguridad repentinas, nada de eso era por las reglas. Era palanca. Presión diseñada para obligarle a rendirse antes de que entendiera que estaba protegiendo realmente. Y él necesitaba saber qué era. Pasó las siguientes 3 horas peinando el portal de la comunidad. Cruzando estatutos. Mapas de propiedades y los resúmenes financieros que publicaban para cumplir con la ley de transparencia. La mayoría de las comunidades daban por hecho que los propietarios nunca leían esos documentos. La mayoría no lo hacía. Diego sí. Línea por línea. El presupuesto contaba una historia que contradecía todo lo que Laura había dicho. En la partida de seguridad y mantenimiento perimetral lo encontró: contrato de vigilancia parcela 14A. Proveedor, Vigilancia Pirenaica. Pagos mensuales recurrentes y sospechosamente constantes. Parcela 14A era su cabaña. Excepto que su cabaña no estaba vacía. No lo había estado en meses. ¿Por qué la comunidad seguía facturando al vecindario por seguridad de parcela vacante? ¿Y por qué ese dinero iba al primo de Laura? ¿Pablo Mendoza? Pinchó más profundo. Las facturas estaban firmadas por el propio Pablo. Ese fue el primer crack. El siguiente vino de los registros del registro de la propiedad. El propietario anterior de la cabaña había fallecido inesperadamente 2 años antes. La propiedad estuvo vacía hasta la subasta de la herencia. ¿Vacía? Es decir, Laura y Pablo habían disfrutado casi 2 años de un contrato lucrativo por una parcela donde nadie vivía. Y ahora su flujo de dinero había desaparecido en el momento en que Diego se mudó. Si él estuviera dirigiendo un esquema silencioso y rentable construido sobre una propiedad que nadie cuestionaba, lo último que querría sería un propietario que leía la letra pequeña e instalaba cerraduras que no pudiera saltarse. Esto no era control. Era pánico. Para confirmar la sospecha que le apretaba las costillas, accedió a los registros archivados de inspecciones. La mayoría eran rutinarias. Alarmas de incendio. Revisiones de drenaje. Notas de estructura exterior. Pero las de la parcela 14A eran distintas. Cada entrada tenía 2 firmas, L. Mendoza y P. Mendoza. Cada inspección estaba marcada como incompleta por acceso no verificado. Y cada inspección incompleta activaba la renovación automática del contrato de seguridad de parcela vacante. Ese era el timo: mantener la parcela clasificada como de acceso restringido. Fallar la inspección a propósito. Renovar el contrato indefinidamente. El fallo del sistema. El que nunca esperaron. Era él. Pinchó la inspección más reciente. Una sonrisa fantasma tiró de sus labios. La fecha era posterior a que él ya hubiera comprado la cabaña. Laura había presentado una renovación de inspección de parcela vacante mientras él tenía la escritura en la mano. Imprimió los registros financieros. Los archivos de inspecciones. Las aprobaciones de contratos y el historial de fechas. El servidor escupió página tras página, tinta negra. Pruebas contra una mujer que creía que nadie revisaría nunca su trabajo. Cuando terminó, la mesa estaba llena de documentos que pintaban un cuadro de fraude organizado. No chapucero. No pequeño. Intencionado. Un golpe sonó en la puerta. No un golpe fuerte. No una intrusión. Solo un toque vacilante. Casi nervioso.
Diego miró el monitor conectado a la cámara de seguridad. Era Tomás Vega. Vecino de 3 parcelas más abajo. Jubilado de la compañía eléctrica. Caballero. Vivía con su mujer y 2 perros. El tipo de hombre que se disculpa por interrumpir antes incluso de que abras la puerta. Salió al porche. Diego, dijo en voz baja. Se ha corrido la voz de que plantaste cara. Diego levantó una ceja. ¿Tan rápido? Tomás asintió. Laura convocó una junta de emergencia anoche. Dijo que eres un peligro para el orden comunitario. Deberías saber que la junta no está del todo con ella. La gente está harta de que estire las reglas. Estirar. La misma palabra que usó el sargento. Tomás bajó aún más la voz. Lleva años haciendo numeritos así. Pero nadie mira nunca las cuentas. Nadie revisa los registros. Solo somos vecinos. Tú eres el primero al que no puede intimidar. Diego señaló el montón de papeles impresos sobre la mesa. Ha estado pagando a su primo por inspecciones de seguridad falsas en mi parcela durante años. Los ojos de Tomás se abrieron como platos. ¿Estás seguro? Tengo firmas. Fechas. Renovaciones de contrato y el remate, renovó el contrato después de que yo me mudara. Tomás soltó un silbido bajo. Eso es territorio penal. Diego. Lo sé. Le entregó una copia de una factura donde Pablo facturaba a la comunidad por inspección de parcela vacante fechada 3 semanas después de que él comprara la propiedad. Tomás tragó saliva. Si se entera de que lo sabes. No solo irá a por ti. Irá a por todo. Esa mujer no pierde. Por eso estoy documentando todo, dijo Diego. Tomás asintió. Bien. Solo ten cuidado. Cuando la gente como ella se siente acorralada. Hace estupideces. Se marchó con el papel en la mano. Bajando los escalones deprisa como si no quisiera que nadie lo viera allí. Diego lo vio alejarse. Luego se volvió hacia el montón de pruebas. Esto no iba de un cerrojo. No iba de una llave. Iba de una red de fraude que solo sobrevivía mientras su propiedad permanecía vacía. Lo que significaba que él no era el problema. Su existencia lo era. Esa tarde llamó a Sofía Martín. La abogada especializada en derechos de propiedad que le había ayudado a verificar los límites antes de la compra. Contestó al segundo tono. Diego. ¿Todo arreglado con la comunidad? Ni por asomo, dijo él. Necesito tu ayuda y confidencialidad absoluta. El tono de ella cambió al instante. Cuéntame qué pasa. Le explicó lo del cerrojo. Las multas. Las amenazas de corte de agua. Luego los registros financieros y el fraude de inspecciones. Cuando terminó, Sofía soltó un suspiro largo. Diego. Esto es intencionado. Coordinado e ilegal. ¿Qué parte? Preguntó él. Todo, dijo ella. Inspecciones falsas. Pagos a empresa pantalla. Cláusulas de emergencia usadas como palanca. Es abuso sistemático de autoridad. Están usando los estatutos de la comunidad para ocultar un conducto financiero. ¿Cuál es mi movimiento? Construyes un muro de pruebas. Documentas todo y no la confrontas todavía. La gente acorralada escala. Diego miró el pulso azul del escáner. Ya ha escalado. Entonces mantente por delante, dijo Sofía. Envíame los archivos. Empezaré a cruzar auditorías del registro. Subió todo, cada registro. Cada factura. Cada renovación. Sofía los estudió en silencio. Tras una larga pausa dijo. Diego. Están aterrorizados de ti. ¿De mí? ¿Por qué? Porque lees lo que nadie más lee. Eso te convierte en el hombre más peligroso de esta sierra.
Colgó y miró por la ventana el valle. El sol estaba bajo, dibujando sombras largas sobre los árboles. Detrás de él, la cabaña ya no parecía un santuario. Parecía un búnker. Tenía las pruebas. Tenía el móvil. Y ahora entendía exactamente por qué Laura necesitaba tanto el acceso. Si él la mantenía fuera, todo su imperio podía derrumbarse. Lo que significaba que ella no pararía. No hasta que intentara todo lo que le quedaba. No tuvo que esperar mucho. A la mañana siguiente su bandeja de entrada se ahogaba, docenas de multas automáticas. Infracciones de seguridad repentinas. Amenazas de vistas de embargo y un bloqueo del portal alegando que sus credenciales de propietario estaban bajo revisión. Un nudo digital apretándose alrededor de su nombre. Laura había pasado de presión a castigo. Cada acción que tomaba tenía un único propósito, hacer la situación insoportable antes de que él se diera cuenta de lo sólido que era su terreno legal. Pero había subestimado una cosa. Los ingenieros viven en los detalles. Y cuando el suelo tiembla, no entramos en pánico. Buscamos la línea de fractura. Hacia las 9 se acercó el primer vecino. Una mujer de unos 60 años. Pelo gris recogido con una pinza. Sujetando un delantal de jardinería como un escudo. ¿Diego? Preguntó en voz baja. ¿Podemos hablar? Salió al porche. Claro. Ella no dejaba de mirar hacia abajo de la cresta como si esperara que alguien apareciera. Soy Elena. Parcela 11. Me enteré de la junta de anoche. La junta de Laura, dijo él. Ella asintió. La mayoría no quería ir. Pero ella presionó a la junta. Dijo que había conductas emergentes preocupantes con un nuevo propietario. Diego casi se ríe. Conductas emergentes. Elena tragó saliva. Dicen que te niegas a todos los protocolos de seguridad. Ignoras las directrices de la Junta y que tu cabaña es estructuralmente insegura porque desactivaste el acceso de emergencia estándar. Quiere que la Junta vote un disparador de embargo de emergencia. Ahí estaba. La opción nuclear. Por un cerrojo, dijo Diego, pido independencia. Elena corrigió suavemente. Laura odia que la gente no se alinee. Vaciló. Luego sacó algo del bolsillo del delantal, una hoja doblada. Dejó esto sobre la mesa de la junta, susurró Elena. Pensé que debías verlo. Desdobló el papel, un registro de infracciones impreso. Excepto que las fechas estaban mal. Las entradas estaban falsificadas. La mayoría describía interacciones que nunca habían ocurrido. Propietario obstruyó acceso de oficial. Propietario manipuló contador de agua. Propietario amenazó verbalmente a representante de la Junta. Falsificado. ¿Todo? Diego miró a Elena a los ojos. ¿Por qué me lo enseñas? Porque llevo demasiado tiempo bajo su yugo, dijo ella. Y tú eres la primera persona a la que no pudo intimidar en el sitio. Si alguien puede desenmascararla. Eres tú. Le dio las gracias. Escaneó el documento en su carpeta de pruebas y la vio bajar la colina deprisa. Mirando por encima del hombro todo el camino. La montaña ya no solo observaba. Susurraba. Al mediodía llegó otro coche. Un vehículo negro con cristales tintados se detuvo a mitad del camino. El motor seguía en marcha. Nadie bajó. Diego se acercó varios metros. Lo suficiente para ver una silueta en el asiento del conductor. No se movieron. No saludaron. Solo se quedaron allí mirando. 10 minutos pasaron antes de que el vehículo bajara marcha atrás y desapareciera. Diego grabó la matrícula cuando llamó al sargento López. El sargento suspiró profundamente. Diego. Estás en su radar. Alguien ha presentado ya 3 comprobaciones de bienestar esta mañana. Afirman que estás inestable.
Potencialmente peligroso. ¿Inestable? Repitió Diego. Estoy aquí haciendo papeleo. Lo sé, gruñó el sargento. Pero intentan construir un patrón. Si acumulan suficientes quejas, pueden solicitar una inspección forzosa de bienestar. Otra vez el acceso. Siempre el acceso. Sargento, dijo Diego. ¿Sabe algo de un sedán negro vigilando la cabaña? Probablemente uno de los contratistas de Laura. Ha usado empresas de seguridad antes para justificar revisiones invasivas. Sigue grabando todo y no abras la puerta si no quieres. Colgó sintiendo cómo las paredes se movían a su alrededor. No exactamente cerrándose, pero apretándose. Una cámara de presión esperando a que algo cediera. A última hora de la tarde aparecieron 5 nuevas multas en el portal. Peligro exterior. Modificaciones no autorizadas. Cerradura. Incumplimiento de comparecencia en vista de emergencia. Irregularidad detectada en la línea de agua. Revisión obligatoria de cumplimiento programada. Discusión de embargo agendada para votación preliminar. Escalaba más rápido ahora. Las pruebas que había descubierto la habían sacudido más de lo que él imaginaba. El móvil vibró. Sofía Martín llamaba. Diego, dijo antes de que él hablara. He analizado los documentos. Esto es más grande que un simple fraude. Están blanqueando fondos de contratos a través de la empresa Pantalla de Pablo. Eres una amenaza porque tu presencia acaba con su ciclo de renovación. Por eso intenta ahogarte en infracciones antes de que puedas exponerla. Exacto, dijo él. Quiere activar un embargo de emergencia. Incautar la propiedad mediante abuso procedimental y enterrar el fraude bajo litigios. Caminó hasta la ventana y miró la línea de árboles. Todavía silenciosa. Pero equivocada en su silencio. ¿Qué hacemos? Documentas cada acción que ella toma. Cada amenaza. Cada mal uso del lenguaje de los estatutos. La voz de Sofía se afiló. Y fuerzas transparencia. Las comunidades se derrumban en cuanto la luz del sol toca su papeleo. Cogió la cámara. Escaneó cada notificación y se las envió. Diego, añadió ella. Te seré sincera. Laura no va a retroceder. Tiene miedo de que descubras algo que la implique personalmente. Ya lo hice. No tienes toda la imagen todavía, dijo Sofía. Y ella sí lo sabe. Los matones no entran en pánico a menos que la verdad esté cerca. Colgó y pasó la siguiente hora catalogando cada aviso. Cada entrada falsificada. Cada intento de intimidación procedimental. Cada pieza añadía peso al enfrentamiento que se avecinaba. Al atardecer llegó el segundo vecino. Tomás otra vez. Pero esta vez no llevaba papeles. Parecía conmocionado. Diego. Está pasando algo, dijo. Laura ha estado conduciendo por todas partes hablando con todo el mundo. La oí decir, estás bloqueando infraestructuras de emergencia. Está preparando a la Junta para algo grande esta noche. ¿De qué tamaño? Quiere una votación unánime para una orden de intervención de emergencia. Eso significa que oficialmente podrían enviar un contratista a entrar por la fuerza en tu cabaña para verificar la integridad estructural. Diego lo miró fijamente. La intervención de emergencia es para plagas o peligros. No para propietarios. Ella no distingue, susurró Tomás. Si convence a la Junta de que tu sistema de seguridad es un peligro comunitario, mandará a alguien aquí con herramientas. Y la Guardia Civil lo llamará riesgo urgente. No llegará a tiempo a menos que alguien le avise. Las apuestas se afilaron como cristal. Si conseguía que pasara esa orden, su cabaña no solo quedaría vulnerable. Quedaría abierta a destrucción sancionada bajo la excusa de la seguridad. Respiró una vez. Firme y controlada. Gracias. Tomás, dijo. Sé el riesgo que corres contándomelo.
Asintió. No todos le tenemos miedo. Ya no. Cuando se fue, Diego se volvió hacia la cerradura biométrica que brillaba débilmente en la puerta. Esta noche no era el ataque. Era la preparación. Laura se estaba preparando para un golpe que creía que él no podría parar. Pero no tenía ni idea de cuántas pruebas había acumulado ya contra ella. Y definitivamente no sabía que cada paso que daba solo apretaba más su propio nudo. La montaña observaba mientras la última luz se desvanecía. Parecía la calma antes de que una presa se rompa. No silencio. Presión. Y Diego sabía lo que venía después. Laura no había terminado de escalar. Solo estaba empezando. Las siguientes 48 horas parecieron vivir dentro de una cámara de presión. Nada explosivo todavía. Solo fuerza sostenida y deliberada empujando desde todos los lados. El tipo de presión que no quiere romperte de golpe. Quiere desgastarte. Se despertó antes del amanecer por el sonido de algo pesado rodando sobre grava. Comprobó la cámara y lo vio, una pick-up negra subiendo a mitad del camino. Motor en ralentí. Faros apuntando a la cabaña como una amenaza sin voz. Nadie bajó. La pick-up no se movió durante casi 20 minutos. Luego bajó marcha atrás y desapareció entre los árboles. Un pase de vigilancia. Una advertencia. Una prueba. Registró la matrícula y subió el vídeo a su carpeta de pruebas. Si Laura estaba preparando el escenario para una intervención forzosa. Este era su primer acto. Hacia media mañana apareció el sargento López otra vez. Sin luces. Sin sirenas. Solo los mismos pasos firmes subiendo al porche. Diego, dijo. Frotándose los ojos. Tenemos que hablar. Déjeme adivinar. Otra comprobación de bienestar. 3. En realidad, dijo. Presentadas de forma anónima. Todas en una hora. Diego negó lentamente con la cabeza. Está intentando construir un patrón. Está intentando construir un caso, corrigió el sargento. Si acumula suficientes en el expediente. Puede argumentar que estás inestable. No respondes y eres potencialmente peligroso. Eso le da el pretexto para lo que llama verificación de emergencia. Que no es más que un término legal para entrar en tu casa por la fuerza. Bastante, admitió el sargento. Mira. No puedo bloquear las comprobaciones de bienestar. Pero puedo marcar los informes con contexto. Y te lo digo ahora, algo se está cociendo en la comunidad. Un par de miembros de la junta me llamaron anoche. Sonaban asustados. ¿De qué? De Laura, dijo sin rodeos. Y de lo que sea que esté planeando a continuación. Apoyó una mano en la barandilla. Sopesando algo en su mente. Diego. He visto comunidades rurales torcerse antes. Empieza con infracciones pequeñas. Luego multas. Luego se interpretan derechos de propiedad. Ahora está escalando a preocupaciones de estabilidad. El siguiente paso es intervención. Y con alguien como ella eso puede significar cualquier cosa. Diego asintió una vez. Firme. Estoy preparado. Más te vale, dijo el sargento. Retrocediendo. Porque ya no busca cumplimiento. Busca justificación. Subió al todoterreno y bajó la cresta. Dejándolo con una cabaña que se sentía más silenciosa y más pesada al mismo tiempo. Por la tarde el portal de la comunidad lo bloqueó por completo. Cuenta suspendida. Revisión de cumplimiento pendiente. Intentó resetear la contraseña. Nada. Llamó al número de soporte. Buzón de voz directamente. Luego recibió una nueva tanda de correos. Aviso de peligro estructural. Posible fallo de tejado. Inspección obligatoria rechazada. Junta documentando. Considerando intervención de emergencia.
Salió fuera. Miró el tejado perfectamente estable. Luego la pantalla. Estaban fabricando peligros ahora. ¿Y si los fabricaban? Podían reclamar el derecho a inspeccionarlos. Una entrada forzosa con otro nombre. El viento de la montaña levantó polvo sobre el porche. Y por un momento Diego sintió algo que no había sentido desde sus días de ingeniero analizando una presa bajo estrés, el segundo exacto en que te das cuenta de que los números no cuadran y el fallo llega más rápido de lo que nadie espera. Volvió dentro y llamó a Sofía. Contestó al instante. Diego. He estado revisando más registros. Es peor de lo que pensábamos. Define peor. Los registros de inspecciones, dijo ella. Cada vez que tu parcela se marcaba como inaccesible, se activaba un pago de renovación de seguridad. Pero aquí está el golpe, no hay registro de que esas inspecciones se intentaran siquiera. Ni facturas de contratistas. Ni horas de mano de obra. Nada. O sea, las inspecciones nunca se hicieron. ¿Exacto? Inventadas. Laura falsificó firmas de revisión. Pablo facturó trabajo que nadie realizó. Y ahora que vives en la propiedad, simplemente por existir has expuesto todo el tinglado. Por eso me quiere fuera, dijo Diego. No quiere, corrigió Sofía. Necesita. Eres el único punto de fallo en su sistema financiero. Dejó que eso calara un momento. ¿Qué hacemos? Ella inhaló con fuerza. Nos preparamos para la siguiente escalada porque te prometo. Diego. Que llegará pronto. Colgó y se sentó en el escritorio. Repasando cada documento otra vez. Cada página afilaba la imagen, una red de fraude tejida con inspecciones falsas. Votos falsificados y autoridad de emergencia que ella estiraba como una goma elástica. Y él era el nudo donde el hilo se había enganchado. Cerca del anochecer oyó grava crujir otra vez. Pero esta vez no era lento ni cauteloso. Era intencionado. Una pick-up negra. ¿La misma de antes? Excepto que ahora se detuvo más arriba de la cresta cerca de la línea de árboles. Motor apagado. La silueta dentro no se movió. Luego llegó otro coche detrás. Un sedán seguido de un tercer vehículo. Una furgoneta de contratista sin nombre de empresa. No se acercaron a la cabaña. Vigilaban. 10 minutos. 15. Luego se fueron uno a uno. Desvaneciéndose en la niebla. Rodando bajo sobre el suelo. Vigilancia otra vez. Pero coordinada. Rutinaria. Como un equipo ensayando antes de un trabajo. Esta vez no solo lo registró. Envió todo, fotos. Horas. Descripciones, a Sofía y al sargento López. Luego dio una vuelta por el perímetro de la cabaña. Comprobando ventanas. Probando la cerradura biométrica. Verificando los bucles de grabación del servidor. Todo estaba cerrado. Todo estaba sellado. Se quedó en el porche escuchando el silencio. El tipo de silencio que no es pacífico. Es anticipatorio. Calculador. La cresta no estaba dormida. Estaba conteniendo la respiración. En algún lugar entre los árboles. Laura estaba apretando la soga. Alineando a la junta. Preparando una votación que creía que lo rompería. Se equivocaba. Porque ya no era la ira lo que le movía. Era estrategia. Y fuera lo que fuera que desatara después. La acercaría más a lo único que temía, la exposición. Pero ese siguiente movimiento. Su mayor escalada hasta ahora. No llegaría por correos ni multas. Llegaría por motores. Motores de verdad. Y herramientas diseñadas para atravesar acero. El primer motor llegó a su camino de grava exactamente a las 9:03. Un rumor industrial profundo. No era una pick-up. Era algo más pesado.
Diego comprobó la cámara y el estómago se le encogió. Un generador sobre ruedas. Un equipo de corte de contratista. 2 miembros de la junta con chalecos reflectantes que no tenían nada que hacer allí de noche. Y delante de todos. Bajando de su SUV blanco como si fuera dueña de la montaña. Estaba Laura Mendoza. Señaló la cabaña antes incluso de que sus botas tocaran el suelo. Empezad la intervención. El contratista bajó de la furgoneta sosteniendo un maletín metálico diseñado para una sola cosa, un cortador de alta frecuencia capaz de fundir marcos reforzados. Diego pulsó el botón de grabación en su consola. Todas las cámaras de la cresta se activaron. Abrió el interfono. Esto es propiedad privada. No tienen orden. Laura entró en la luz. Su pelo estaba perfecto. Su expresión. ¿Hielo? No necesito orden. Señor Navarro. La Junta votó una autorización de entrada de emergencia. Su puerta es un peligro de seguridad. La estamos resolviendo. Falsificaron el informe de peligro, dijo él. Ella sonrió. Pruébelo. El contratista se acercó a la puerta. Mirando la placa biométrica. Señora. Esto no es hardware residencial estándar. Parece. Es no conforme, espetó ella. Córtelo. El hombre vaciló. Sin la Guardia Civil presente puedo perder la licencia. Perderá el contrato si no lo hace, respondió ella. El hombre tragó saliva. Sacó el cortador del maletín. Una herramienta pesada y fea que de repente hacía que su cerradura reforzada pareciera vulnerable. El generador rugió al arrancar. Sacudiendo el suelo. Su cabaña. Su último pedazo de paz. Estaba a punto de ser violada por gente que ni siquiera fingía preocuparse por la ley. Diego retrocedió de la puerta. Colocó el móvil hacia las bisagras y dejó que la grabación capturara cada segundo. El cortador tocó el borde de la placa metálica y saltaron chispas por el porche en un violento rocío. El sonido era un grito de acero enfurecido obligado a obedecer. La cabaña vibraba como si el propio marco se resistiera. Laura se quedó atrás con los brazos cruzados. ¿Satisfecha? Segura de haber ganado. ¿Pablo Mendoza? Su primo y arquitecto de las inspecciones falsas. Estaba a su lado. Viendo cómo el metal se ponía naranja bajo el calor. No tardará, murmuró Pablo. Luego entramos. ¿Dentro? Exactamente donde necesitaban ir para plantar lo que fuera que justificara el embargo. Otra lluvia de chispas cayó sobre las tablas, quemando pequeñas cicatrices negras. Diego habló con calma por el interfono. Esto es entrada ilegal. Laura ni siquiera miró la puerta. Es intervención de emergencia. ¿Y esta vez? Diego. No podrás interferir. Realmente creía que era imparable. Y quizás esa noche lo era. Si nadie veía lo que estaba haciendo. Pero alguien estaba viendo. Docenas de móviles de vecinos habían sonado antes cuando él había enviado en silencio las imágenes de sus furgonetas acercándose. Por primera vez en años. Las acciones nocturnas de Laura no estaban ocurriendo en la oscuridad. Ella simplemente todavía no lo sabía. El cortador calentó el acero hasta un naranja palpitante. Una bisagra empezó a doblarse. 1 minuto más y la puerta cedería. Diego se preparó. No para la violencia. No para el enfrentamiento. Sino para el momento en que la verdad chocara con su confianza. Un fuerte crujido partió la noche. Luego otro sonido, el trueno estroboscópico de varios motores subiendo la cresta a toda velocidad. Luces blancas de inundación estallaron entre los árboles como una ola rodando sobre la montaña. Voces gritando. Puertas cerrándose. Radios crepitando. Laura se quedó congelada en medio de la orden. El primer todoterreno de la Guardia Civil derrapó y se detuvo detrás de su SUV. Luego otro.
Luego un tercero. El sargento López bajó. Mandíbula apretada. Placa reflejando el resplandor del generador. Todo el mundo suelte las herramientas. Su voz cruzó el porche como un veredicto. El contratista levantó las manos al instante. Sargento. Me dijeron que esto era una intervención. López gruñó. En terreno privado a las 9 de la noche con un soplete de corte. Aléjese de la puerta. Laura se giró hacia él. Su compostura resquebrajándose. Sargento. La Junta autorizó. La Junta no está por encima de la ley, cortó él. Pablo dio un paso atrás hacia las sombras. Pero varios vecinos, sí. Vecinos, habían seguido al convoy de la Guardia Civil y ahora flanqueaban el camino con los móviles apuntando hacia él. López se volvió hacia la cabaña. Diego. ¿Estás bien? Todavía detrás de mi puerta, dijo él por el micrófono. Todavía grabando. El sargento asintió una vez. Bien. Luego se enfrentó a Laura. Esto es intento de entrada forzosa y... ¿Desde dónde estoy? Parece coordinado. Sargento. Por favor, balbuceó uno de los miembros de la Junta. Nosotros no conocíamos toda la situación. Guárdeselo para su declaración, cortó López. Laura intentó recuperarse. Este hombre se ha negado a todas las inspecciones de seguridad porque eran falsificadas. Otro vecino gritó. Hemos visto las grabaciones. Él ofreció acceso. Ustedes lo rechazaron. Por un momento. Solo un respiro. La montaña cayó en un silencio perfecto y condenatorio. Luego López cogió la radio. Central. Confirme. ¿Esta residencia está bajo jurisdicción de la Comunidad de Alto Valle? Estática. Una pausa. Luego la respuesta. Negativo. La propiedad está fuera de los límites de la comunidad. Documentos en archivo. Algo se rompió en la expresión de Laura. No sorpresa. No miedo. Reconocimiento. Porque ella ya lo sabía. Lo había intentado de todos modos. López dio un paso adelante. Señora. Gírese. Queda detenida. ¿Por qué? Espetó ella. Por intento de entrada ilegal, dijo él, y por todo lo que la investigación descubra. El contratista se relajó con alivio. Pablo se quedó congelado. Los miembros de la Junta se apartaron de ella como si fuera radioactiva. El resplandor naranja del cortador se apagó a negro cuando el generador se detuvo. Su cabaña estaba a salvo por ahora. Pero esto no había terminado. Ni mucho menos. Laura estaba acorralada. Y la gente acorralada no se rinde. Escala. La verdadera batalla no se libraría en su porche. Se libraría en los juzgados. Y después de esa noche, ella llevaría todo lo que le quedaba. Por la mañana la cresta parecía diferente. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque la noche anterior había reordenado todo el equilibrio de poder. Vecinos que antes fingían no ver las tácticas de intimidación de Laura ahora lo miraban con solidaridad cautelosa. El sargento López había dejado claro que esto no era un malentendido. Era mala conducta. Aún así, Laura no era de las que se doblan cuando las pillan. Era de las que doblan la apuesta. A las 8:17 de la mañana el móvil de Diego vibró con un nuevo aviso. Presentación de emergencia de peligro por la Junta. Justificación de intervención enviada al juzgado de instrucción. Lo leyó 2 veces. Ella ya estaba intentando reencuadrar el allanamiento de la noche anterior como acción legal. Lo reenvió a Sofía, que no necesitó más de 30 segundos para llamarlo. Su voz era cortante. Controlada. El tono que reservaba para cuando las cosas eran serias. Diego. Han presentado una petición.
Alegan que anoche fue una intervención incompleta y que la Guardia Civil interfirió en un procedimiento de seguridad obligatorio. Está intentando darle la vuelta a la narrativa. Está intentando borrarla, corrigió Sofía. Las declaraciones del contratista. Las grabaciones. El hecho de que ofreciste acceso seguro. Esperan que el juzgado selle todo bajo inmunidad procedimental. Diego apretó la mandíbula. ¿Pueden hacer eso? Normalmente no. Pero una comunidad decidida con aliados internos puede hacer suficiente ruido para paralizar un caso. Necesitamos contrarrestar esto inmediatamente. ¿Y Diego? Hay algo más. Se enderezó. ¿Qué? Uno de los miembros de la Junta me contactó en privado esta mañana. Está dispuesto a cooperar. Ese era el cambio que había estado esperando. Al mediodía un pequeño grupo de vecinos se reunió cerca del final de su camino. Le hicieron señas cuando salió. Entre ellos estaba Tomás Vega. Un hombre que llevaba 30 años viviendo allí y nunca había levantado la voz más alto que un saludo amable. Diego, dijo. Quitándose la gorra. Vimos todo anoche. La gente está harta de que Laura actúe como si fuera dueña del valle. Otra vecina habló. Nos multó por dejar un tractor en nuestro propio campo el otoño pasado. Dijo que era contaminación visual. Y amenazó con quitarnos los contadores de agua. Tomás asintió. Hemos tenido miedo de plantarle cara. Pero lo que intentó con tu puerta no era asunto de comunidad. Era algo más oscuro. Diego recorrió sus caras, cansadas. Enfadadas. Aliviadas de poder decirlo por fin en voz alta. ¿Todos dispuestos a testificar? Preguntó. Tomás no vaciló. Estamos hartos de callar. Sus declaraciones por sí solas no ganarían el caso. Pero añadían peso, presión comunitaria que Laura no podría silenciar. A las 3:42 el juzgado envió una citación para una vista de emergencia a la mañana siguiente. No la semana que viene. No después de deliberar, mañana. Significaba que Laura había corrido al juzgado en cuanto salió el sol. Quería recuperar el control antes de que el informe de la Guardia Civil entrara en el sistema. Imprimió cada prueba que tenía, registros de acceso. Archivos de vídeo. Marcas de tiempo. Capturas de peligros falsificados y multas crecientes. Luego las respaldó 2 veces. Una en disco local y otra en un servidor en la nube que controlaba Sofía. Porque si algo le había enseñado Laura era que nunca vas a una pelea legal con una sola copia de la verdad. Justo después del atardecer estaba en el porche apretando el último tornillo de la barandilla dañada cuando aparecieron faros otra vez. Más suaves esta vez. Era el sargento López. Bajó despacio. Subió los escalones y soltó un suspiro fuerte. Mañana vas a juicio y yo estaré allí. ¿Piensa testificar? Preguntó Diego. Ya presenté mi declaración, dijo. Pero necesitas saber algo antes de entrar en esa sala. Le entregó un documento, una declaración jurada del contratista. Leyó las primeras líneas. Fui instruido por la presidenta de la comunidad Laura Mendoza para cortar el cerrojo sin importar preocupaciones de seguridad o derechos de propiedad. No se me mostró ninguna autorización legal para entrada forzosa. López continuó. Vino a la comandancia esta tarde. Dijo que no había podido dormir anoche después de darse cuenta de lo cerca que había estado de romper la ley porque ella lo intimidó. Esto era grande. Más grande que nada de lo que habían tenido antes. Mientras el sargento volvía hacia el todoterreno. Se giró una vez más. Diego. Escucha con atención. Está asustada. La gente como Laura no entra en pánico porque pierde poder. Entra en pánico porque alguien por fin ve cómo lo usó. Esa noche Diego durmió poco. No por miedo. Sino porque era la primera vez que veía el camino adelante con claridad, un arco que llevaba directamente a la rendición de cuentas. La vista sería el punto de inflexión. Y Laura también lo sabía.
Porque a las 11:53, justo antes de apagar el servidor, llegó un nuevo correo. Aviso legal. La comunidad solicita orden judicial de entrada forzosa por obstrucción digital. Estaban cambiando de estrategia otra vez. Primero peligros de seguridad. Luego reclamaciones de propietario inestable, ahora obstrucción digital. Un término inventado para demonizar precisamente el cerrojo que protegía su casa. No solo intentaban justificar lo que habían hecho. Intentaban justificar lo que planeaban hacer después. Leyó el aviso 2 veces y lo reenvió a Sofía. La respuesta llegó al instante. Descansa. Mañana terminamos esto. La mañana de la vista. Diego salió antes del amanecer. La cresta estaba en silencio. No calma. No paz. Silencio como el de una sala de juicios antes de que se dicte sentencia. La placa metálica de la cerradura biométrica seguía chamuscada por el cortador. Apoyó la mano en ella. Laura había intentado entrar por la fuerza en su casa. Había intentado silenciar pruebas. Había intentado retorcer la ley hasta convertirla en un arma que solo ella controlaba. Pero en ese intento había revelado todo lo que había estado ocultando. Mañana sería su rendición de cuentas. Y el juzgado por fin vería la verdad que ella había pasado años enterrando. El juzgado de instrucción no era grandioso ni intimidante. Era un edificio cuadrado de ladrillo que olía ligeramente a papel viejo y polvo. Pero entrar aquella mañana se sintió como cruzar a territorio enemigo. No por el juzgado en sí, sino por quien esperaba al otro lado del pasillo. Laura estaba sentada en la mesa de la parte demandante con un traje azul marino que parecía sacado de un catálogo. A su lado estaba Pablo. Mandíbula apretada. Intentando parecer ciudadano preocupado en vez del hombre cuyos contratos de seguridad fraudulentos estaban a punto de desmoronarse. Su abogado. Un litigante pulido llamado Julián Torres. Se recostaba en la silla con la confianza relajada de quien está convencido de que el resultado ya está escrito. No sabía lo que ellos sabían. Sofía colocó su maletín a su lado y susurró. Recuerda, respuestas calmadas y directas. Tenemos las pruebas. Ellos tienen la actuación. El juez Harris entró y comenzó la vista. Torres se levantó al instante. Voz suave mientras lanzaba un argumento tan ensayado como una obra de teatro. Señoría. La comunidad estaba llevando a cabo una intervención de emergencia legal. El señor Navarro instaló una barrera digital experimental que impedía el acceso físico requerido por el artículo 4.2 de los estatutos. Su negativa suponía un riesgo directo para la seguridad comunitaria. La Junta actuó de forma responsable. Hizo un gesto hacia Diego como si fuera el electrodoméstico defectuoso en cuestión. Diego permaneció en silencio. Torres continuó. Además, solicitamos suprimir cualquier vídeo que presente el señor Navarro. Grabó a funcionarios de la comunidad sin consentimiento, violando expectativas de privacidad. Sofía se inclinó cerca. Se está ahogando en su propio argumento. Estaban en tu propiedad. El juez Harris asintió una vez. Moción de supresión denegada. Una pequeña grieta apareció en la compostura de Torres. Laura se removió en su asiento. Todavía no desmoronándose, pero empezando a sudar. Proceded, dijo el juez. Torres se enderezó. Señoría. Simplemente solicitamos autorización para una entrada forzosa que garantice el cumplimiento de los estatutos comunitarios. Nada más. Sofía se levantó despacio. Como un cirujano que se prepara para hacer la incisión decisiva. Señoría, dijo. Lo que la comunidad llama intervención fue en realidad una entrada forzosa y legal coordinada mediante informes falsificados, peligros fabricados y un patrón de prácticas de facturación fraudulenta. Pulsó el mando. El primer clip de vídeo apareció en el monitor del juzgado. Laura en el porche de Diego ordenando al contratista que cortara el cerrojo. Chispas explotando.
El cortador brillando naranja. Los miembros de la junta de pie como enforcers. Torres objetó. Fuera de contexto. Desestimado, dijo el juez Harris. Entrecerrando los ojos. Clip tras clip se reprodujeron. Cada uno construyendo un muro alrededor de sus mentiras. Luego Sofía abrió una carpeta y colocó un juego de hojas de libro mayor impresas sobre el estrado del juez. Estos son los propios registros financieros de la comunidad. Señoría. Registros que muestran pagos anuales marcados como seguridad de parcela vacante por una propiedad que nunca estuvo vacante. Pasó una página. Pagados a Vigilancia Pirenaica. Una empresa pantalla registrada a nombre de Pablo Mendoza. Pablo palideció. Sofía continuó. Voz firme y controlada. La comunidad presentó la dirección de mi cliente como estructura desocupada para justificar inspecciones inexistentes y canalizar dinero hacia cuentas privadas. Cuando el señor Navarro se mudó, sin saberlo cerró su flujo de ingresos. El juez Harris frunció el ceño. ¿Hay corroboración de esto? Sí. Señoría. Levantó una declaración jurada, la del contratista de la noche del allanamiento. En este testimonio, el contratista confirma que la señora Mendoza le ordenó cortar el cerrojo sin ninguna autorización legal y bajo falsas alegaciones de emergencia. Laura se levantó bruscamente. Esas firmas están malinterpretadas. Nuestras acciones eran necesarias. Siéntese. Señora Mendoza, dijo el juez con dureza. Tendrá su turno. Se sentó. Pero su cara se estaba resquebrajando. Ira mezclada con pánico. Un cóctel de alguien que ve su imperio derrumbarse. Sofía presionó. Además. Señoría. Solicitamos presentar prueba de que la supuesta votación de la Junta que autorizó esta intervención no alcanzó el quórum requerido por los estatutos de la comunidad. Los registros de la reunión muestran que los correos de convocatoria se enviaron después de que la votación hubiera ocurrido. Torres se apresuró. Señoría. Las marcas de tiempo están documentadas. También tenemos declaraciones de 2 miembros de la Junta que confirman que fueron presionados al silencio. Tomás Vega y otra vecina. Elena Vargas. Se levantaron de la galería, una imagen inesperada y poderosa. El juez Harris se recostó, juntando las manos. Señora Martín. ¿Está alegando mala conducta sistémica dentro de la comunidad? Estoy alegando conducta criminal. Señoría. Incluyendo fraude. Falsificación de documentos y tentativa de entrada ilegal con intención de incautar propiedad. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Laura habló por fin. Voz temblando de furia. Esta comunidad de montaña entera depende de mi liderazgo. Sin enforcement se desmoronaría. El juez Harris levantó una ceja. Señora Mendoza. Este juzgado evalúa hechos. No delirios de grandeza. Una risa ligera recorrió la galería antes de morir bajo su mazo. Se volvió hacia Diego. Señor Navarro. ¿Tiene algo que añadir? Se levantó. Solo esto. Señoría. Les ofrecí acceso directamente. Lo rechazaron porque crearía un registro que no podrían manipular. Todo lo que hicieron fue para evitar ser vistos. El juez Harris asintió una vez. Pensativo. Luego se quitó las gafas. Este juzgado no autorizará entrada forzosa. De hecho, parece que el señor Navarro puede ser la única parte aquí actuando dentro de la ley. Miró a Laura. A Pablo. A los libros mayores. A los vídeos. Ordeno una auditoría forense completa de la comunidad de propietarios de Alto Valle, dijo. Efectiva inmediatamente. Todas las cuentas financieras congeladas a la espera de investigación. Laura jadeó. Pablo soltó una maldición por lo bajo. Torres se hundió en su silla. Y finalmente, continuó el juez.
Este juzgado está considerando derivaciones penales por tentativa de entrada ilegal y fraude. Serán notificados según avance la auditoría. El mazo golpeó. El imperio de Laura se hizo añicos en un solo sonido limpio. Sofía soltó un suspiro lento a su lado. Su alivio silencioso pero inconfundible. Lo conseguimos, susurró. Diego la corrigió suavemente. Empezamos. Porque esto no era el final. Era el principio de la rendición de cuentas. Del tipo que Laura había esquivado durante años. Pero ya no. Las consecuencias llegaron más rápido de lo que nadie esperaba. La noticia recorrió Alto Valle como una presa agrietada liberando años de presión. Cuando Sofía y Diego salieron del juzgado, ya se había reunido una pequeña multitud cerca de las escaleras. Vecinos. Antiguos miembros de la Junta. Incluso gente del valle contiguo. Algunos le asintieron. Algunos palmearon a Sofía en el hombro. Algunos simplemente parecían aturdidos. Como si vieran el primer amanecer después de un largo invierno. Pero ninguno miró a Laura. Ella salió flanqueada por Pablo y Torres. Aunque incluso Torres mantenía un cuidadoso centímetro de distancia. Ahora su cara estaba tensa. Mandíbula temblando de furia. Ya no tenía la palanca para desatarla. Cuando lo vio, se detuvo como si intentara invocar la versión de sí misma que una vez controló aquella cresta. Pero esa versión había desaparecido. Y ella lo sabía. 2 días después, la Comandancia de la Guardia Civil publicó los resultados de la auditoría preliminar. Las cifras eran devastadoras. Casi 150.000 euros desviados a empresas pantalla. Inspecciones de emergencia falsas. Requisitos de mantenimiento fabricados. Multas falsas emitidas a residentes que nunca las impugnaron. Y la línea de seguridad de parcela vacante, la ligada a su cabaña, era la prueba irrefutable. El sargento López subió personalmente a su casa. Llevaba el sobreoficial en la mano. Está hecho. El fiscal de la provincia ha presentado cargos contra los dos. ¿Los dos? Preguntó Diego. Laura y Pablo, confirmó. Delitos de asociación ilícita. Fraude. Tentativa de entrada ilegal. Malversación de fondos comunitarios. La lista es tan larga que necesita su propio archivador. No exageraba. El investigador del Estado había pedido un desglose detallado. Y solo el desglose ocupaba 20 páginas. López bajó la voz. Diego. Quiero ser claro. No solo ganaste para ti. Liberaste a toda una comunidad de alguien que abusó de cada gramo de autoridad que pudo poner en sus manos. Diego asintió. Entonces esperemos que la comunidad siga libre. Una sonrisa rara apareció en la cara del sargento. Con ella fuera. Lo estará. Se tocó el sombrero y lo dejó de pie en lo alto de los escalones. Sobre con la sentencia en la mano. Viento a la espalda. Por primera vez desde que se había mudado a aquella cabaña. La cresta se sentía suya. No prestada. No disputada. Suya. El juez disolvió la comunidad por completo en una semana. Sin apelación. Sin reestructuración. Sin más junta de Alto Valle. En su lugar, la provincia nombró un fideicomiso temporal para supervisar los servicios esenciales hasta que los residentes pudieran elegir un nuevo comité. Uno con poderes limitados y supervisión obligatoria. Pero la parte que más dolió no fue el lenguaje legal. Fue ver cómo quitaban el viejo cartel de la comunidad en la entrada de la cresta. Un puñado de vecinos lo invitó a dar el primer martillazo. Declinó. No porque no quisiera verlo desaparecer, sino porque ya había tenido su cierre. En cambio, observó desde el porche. Brazos cruzados. Como el cartel dorado que simbolizaba años de intimidación caía con un último golpe sordo. Después, Tomás Vega subió a sus escalones.
Deberías haberle dado un golpe. Diego. Dijo él. Les di donde más dolía. Tomás sonrió. Asintió y se unió a los demás que cargaban los pedazos rotos en un camión. El sonido de risas, risas reales. Aliviadas, flotaba por la montaña. Le golpeó lo mucho que había pasado desde que alguien allí arriba reía sin mirar por encima del hombro. Laura había dirigido a aquella comunidad como un reino. Esa noche, el reino ya no se acordaba de ella. Aquella tarde cambió la cerradura biométrica fundida. No por otro sistema avanzado. No por acero reforzado ni hardware de presas. Ya no los necesitaba. Instaló un simple cerrojo sólido. Limpio. Pesado. Honesto. Algo simbólico. El último tornillo se apretó con un clic satisfactorio. Luego cerró la puerta. Giró el cerrojo y escuchó el mecanismo deslizarse en su sitio. Un sonido que se sentía como recuperar algo que había perdido mucho antes de mudarme a los Pirineos, el control sobre mi propia vida. Salió al porche. El aire olía a cedro y a leve humo de madera que llegaba de alguna cabaña más abajo de la cresta. Las luces del valle brillaban en racimos por las colinas. Todo estaba en silencio. No tenso. No expectante. Solo silencio. No se había dado cuenta de cuánto había echado de menos ese tipo de silencio. Sofía llamó. Comprobando cómo estaba. ¿Estás bien? ¿Diego? Mejor que bien, respondió él. ¿Cuánto falta para la sentencia? Unos meses, dijo ella. Pero el fiscal está confiado. Y con la auditoría no podrán salir hablando. Le dio las gracias otra vez. Aunque no parecía suficiente. Los abogados luchan en los juzgados. Pero Sofía había luchado a su lado desde el momento en que la llamó. Sin ella, la verdad habría quedado enterrada bajo el papeleo de Laura. Tómate tiempo para respirar, dijo ella con calidez. Ganaste. Colgó y se apoyó en la barandilla del porche. Ganó. No se sentía como triunfo. Se sentía como equilibrio. Como algo roto que por fin se había asentado en su sitio. Como si la cresta hubiera exhalado. Mientras el sol se hundía detrás de los pinos. Tiñendo el cielo de ámbar quemado. Caminó hasta el borde de su propiedad. Una pequeña estaca seguía allí cerca del límite. Una que Laura había clavado la primera semana. Marcando zona de cumplimiento comunitario como una advertencia. La sacó de la tierra con una mano. El plástico se rompió fácilmente. La tiró al fuego y encendió una cerilla. La llama parpadeó. Luego subió. Consumiendo el último vestigio de su alcance. Mi tierra. Mis reglas y... por fin. Mi paz. Cuando el fuego se apagó. Volvió dentro. Cerró la puerta y giró el cerrojo otra vez. Un último clic silencioso. Un sonido que pertenecía solo a él. Porque aquella cabaña no era solo donde vivía. Era donde había recuperado mi vida.